Bienvenido o bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy veremos cómo Jacob sucede a Isaac como el siguiente eslabón en la cadena genealógica que transmite la simiente mesiánica. Mientras que sus predecesores, Abraham e Isaac, engendraron dos ramas genealógicas, de las cuales solo una se mantuvo en la línea del pacto, Jacob es el primer patriarca del pacto, las 12 tribus del pueblo de Israel. La vida de Jacob está llena de peleas y problemas, disputas. En una sección seguiremos las luchas de Jacob, donde el momento de su nacimiento hasta el momento de su exilio en Mesopotamia, el temperamento y el destino de Jacob ya están señalados en el vientre de su madre, donde él lucha con su hermano por la supremacía. Y Jacob sale de su madre con su mano sobre el calcañar de su hermano. Y más tarde engañará a su hermano en torno a una comida de lentejas para ganar la preeminencia y le robará la bendición de la primogenitura a su hermano y finalmente el título de propiedad de la herencia. Y como consecuencia Jacob debe huir con su tío en Padán Aram para escapar de la ira de su hermano. Y en el exilio, el propio Jacob es engañado por su tío y como resultado se verá obligado a trabajar para él durante más años de lo que esperaba. Por otro lado, Dios está con Jacob y orquesta los acontecimientos a su favor. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Porque Dios se le revela en un sueño que tranquiliza al angustiado Jacob. Y la historia de Jacob termina con el nacimiento de sus 12 hijos, quienes serán los antepasados del pueblo de Dios. Leo en Génesis 27:36. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Esto es lo que estaba diciendo a su padre. Ahora retomamos la historia familiar de Isaac, el hijo del milagro y predecesor de la simiente prometida. Sin embargo, la historia no comienza particularmente bien, porque el carácter defectuoso de su hijo Jacob se manifestará en la rivalidad entre los 2 hermanos por la primogenitura y por consiguiente el derecho a obtener la bendición de Isaac. Y como Jacob engaña a su padre y le roba la bendición a su hermano mayor, tendrá que huir para salvar su vida. Y en el exilio Dios lo confronta en Betel. Desde entonces Jacob, el engañador, también sufrirá algunos desengaños. Por ejemplo, en vez de que Raquel, a quien Jacob amaba, le llevaron a Lea esa noche de luna de miel, ¿verdad? La hija mayor. Y ahora él tiene que trabajar 14 años para ganarse a sus esposas, 7 años por cada una. Sin embargo, Jacob también experimentó la bendición de Dios, porque en el exilio ahora él tiene 12 hijos y Dios aumenta su riqueza. Por lo tanto, en todo lo demás que veamos en esta historia podemos ver que Dios cumplirá sí o sí las promesas de su pacto de una forma o de otra, sin importar la frecuencia con la que su pueblo falle. Bueno, comentemos brevemente a Esaú, Jacob y Esaú. Comparemos las 2 personalidades de Jacob y Esaú. ¿Qué cualidades de Jacob lo predisponían para merecer la bendición de Isaac? Génesis 25. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía en su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y aquí vemos, hermanos, que ya desde el vientre encontramos allí que Jacob y Esaú son diferentes y están luchando entre sí. Mientras a Esaú se lo describe como un cazador robusto que corre por el campo, Jacob es visto como alguien quieto
que se sienta en la tienda para meditar. La palabra hebrea que se utiliza es tam, que quiere decir tranquilo. Es el mismo verbo que se aplica a Job y a Noé, traducido como perfecto. Y eso se habla de perfecto de Job y Noé, se usa este término tam. ¿Sabe que esta diferencia de carácter se vuelve más evidente más adelante en sus vidas? Porque cuando Esaú llega a casa cansado y hambriento, Jacob le cocina lentejas. Para Esaú el disfrute inmediato, visible y físico de la comida en este día era más importante que la bendición futura relacionada con su primogenitura. Leamos este comentario tan significativo que nos dice: las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran miradas por Isaac y Rebeca como su meta suprema de sus deseos y esperanzas. Esaú y Jacob conocían esas promesas. Se les había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. El que la recibía debía ser sacerdote de la familia y de su linaje descendería el Redentor del mundo. Esto era algo que ellos tenían bien claro, era un tremendo honor. Por eso para Jacob, a diferencia de su hermano, lo que importa en realidad es la relevancia espiritual futura de la bendición. Sin embargo, más tarde, por instigación de su madre, Jacob engaña a su padre en forma abierta y deliberada, incluso usando el nombre de Jehová tu Dios para perpetrar ese engaño. O sea, corrieron ambos delante de Dios. Y efectuó este terrible engaño, aun cuando era por algo que sabía que era bueno. Los resultados fueron trágicos, añadiendo nuevas capas de disfunción a una familia de que por sí ya era disfuncional. Jacob quería algo bueno, algo de valor, y eso era admirable, especialmente en su comparación con la actitud de su hermano. Sin embargo, usó el engaño y la mentira para conseguirlo. Pregunto, ¿cómo podemos evitar caer en una trampa similar de hacer lo malo por lograr algo bueno? Amados, el fin no justifica los medios. En cuanto a Esaú, podemos decir lo siguiente: cuando se entera que Jacob recibió la bendición de su padre, comprendió que su hermano lo engañó y suplantó y ahora quiere matarlo. La tomó muy personal. Y Rebeca está preocupada y quiere impedir ese crimen, que sería fatal para ambos hijos. Entonces, con el apoyo de Isaac, insta a Jacob a que huya al lugar de la familia de ella. Y en su camino al exilio, Jacob se encuentra con Dios mediante un sueño en un lugar llamado Betel, o sea, casa de Dios, y allí hace un voto. De la experiencia de Jacob en Betel en comparación con lo que sucedió en Babel, ¿qué lección podemos aprender acerca de nuestra relación con Dios? Esta gente quería hacer una escalera que llega al cielo, un edificio que llega al cielo, y ahora encontramos una escalera que llega al cielo que Dios mismo crea. Jacob ve una escalera extraordinaria que se conecta con Dios. El mismo verbo hebreo natsav se usa para referirse a la escalera que estaba apoyada en tierra y a Jehová que estaba en lo alto, relacionada con la escalera, está relacionada con Jehová directamente, conectada con Dios. Ahora, la escalera se vincula con el intento de Babel de llegar al cielo. Como la torre de Babel, la escalera llega a la puerta del cielo, porque esto lo quería decir Babel, puerta del cielo. Pero mientras que la torre de Babel representa el esfuerzo humano por subir y llegar a Dios, la escalera de Betel enfatiza que el acceso a Dios solo se puede lograr por intermedio de Dios que viene hasta nosotros y no mediante el esfuerzo humano. Y en cuanto a la piedra sobre la que Jacob puso su cabeza y tuvo sueño, se convierte en el símbolo de Betel, o sea, casa de Dios, que de alguna manera apunta al templo, al santuario, el centro de actividad salvífica de Dios para la humanidad. Sin embargo, Jacob no se limita a lo espiritual y a lo místico en su expresión de adoración y su sensación de asombro por lo que había sucedido. Él quería responder en términos concretos y visibles a esa manifestación de Dios, que vio que Dios no lo había dejado solo. Por lo tanto, Jacob decide apartar el diezmo para Dios, no para obtener la bendición de Dios, sino como una respuesta de agradecimiento al regalo que Dios ya le dio.
Y aquí nuevamente vemos la idea del diezmo mucho antes del surgimiento de la nación de Israel. O sea que el diezmo se toma, dice, de todo lo que me dieres, te daré el diezmo. Pregunto, ¿qué aspecto importante debemos extraer de lo que Jacob dice aquí sobre el diezmo y cuál es? Dependemos del Señor. Todo lo debemos a Él. Y el diezmo es recordativo que Él es el dueño y el gerente de nuestra vida. Y ahora resulta que el engañador es engañado. ¿Cómo y por qué Dios permite el engaño de Labán? ¿Qué lecciones aprendió Jacob? Lo primero que Jacob ve cuando llega a un lugar de destino es una piedra. Quizá un indicio que le recuerda a la piedra de Betel, que simbolizaba la presencia de Dios. Al fin de cuentas, es esta piedra la que dará a Jacob la oportunidad de interactuar con Raquel. Cuando Jacob se entera que los pastores que estaban allí, que Raquel está llegando, se enteró por esos pastores que Raquel está llegando con sus ovejas para dar de beber a su rebaño, insta a los pastores a quitar la piedra, pero ellos se niegan, lo que da a Jacob la oportunidad de hacerlo solo y de presentarse a Raquel. Bueno, fue una historia de amor increíble, porque Raquel respondió corriendo hasta su familia. Y ese primer contacto entre Jacob y Raquel fue productivo. Dice que Jacob amó a Raquel. Tanto que los 7 años de trabajo para Labán, a cambio de Raquel, fueron como unos pocos días, dice. Sin embargo, después de estos 7 años, Jacob es engañado nuevamente. Porque la noche de bodas es Lea, la hermana mayor, y no Raquel, a quien Jacob descubre en su cama. Y aprovechando la confusión de la fiesta, la intensa emoción y la vulnerabilidad de Jacob, Labán había preparado este truco. Curiosamente, Jacob usa la misma palabra raíz para engañar que Isaac había usado para caracterizar el comportamiento de Jacob hacia su padre y su hermano. Ten en cuenta que el mismo pensamiento está implícito en la lex talionis, o sea, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, que obliga al culpable a identificarse con su víctima en el sentido de que el culpable experimenta lo mismo que experimentó la víctima. De igual modo, entonces, lo que Jacob le había hecho a otra persona, ahora a él, se lo hacían. Y Jacob comprende ahora lo que significa ser víctima de un engaño. Irónicamente, Dios le enseña a Jacob acerca de su propio engaño mediante el engaño de Labán. Y aunque Jacob, como engañador, ese es su nombre, sabe bien lo que significa el engaño, se sorprende cuando es víctima de esta artimaña. No esperaba que se le hicieran a él, en otras palabras. Por lo tanto, pregunta, ¿por qué, pues, me has engañado? Lo que muestra que él sabe que el engaño está mal. Aunque Jacob era engañador, fue engañado. Por eso, amados, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios? Cuando no vemos que se haga justicia, cuando vemos que las personas que hacen el mal se salen con la suya, o cuando vamos a sufrir, vemos sufrir a los inocentes. Hagamos lo correcto, dejemos el resto en la mano de Dios. Dios tornará a uno peor en lo mejor. Y pronto tendremos todas las respuestas. Y ahora, amados, para Jacob, los últimos 7 años de exilio fueron una carga y con todo también fueron los años más fructíferos. Porque Jacob ahora es padre de 11 de los 12 que pasarán a ser los antepasados del pueblo de Dios. Y este segmento ahora en las Escrituras constituye el centro de la historia de Jacob y comienza y termina con la frase clave, Dios abrió su matriz, refiriéndose a Lea y a Raquel. Y cada vez que esta declaración va seguida de nacimientos, la evidencia es que estos nacimientos son el resultado de la acción milagrosa de Dios. Porque Dios abrió la matriz de Lea y ésta tuvo un hijo, Rubén, cuyo nombre contiene el verbo ra, que significa ver. Debido a que Dios vio que Jacob no la amaba, este niño fue una compensación por su dolor y sufrimiento. Además, ella le pone el nombre de Simeón, que contiene el verbo shamá, oyó, a su segundo hijo, porque Dios oyó la profundidad y la humillación de su dolor. Y por tanto tuvo piedad de ella, así como había oído la aflicción de Agar. Bueno, el hijo de Lea, Simeón, también resonará con el nombre del hijo de Agar, Ismael, que significa Dios oye.
Y cuando Lea da a luz a su último hijo, lo llama Judá, que significa alabanza. Lea ya no vuelve a referirse a su dolor ni a su bendición. Ella solo se concentra en Dios y lo alaba por su gracia. Curiosamente, recién cuando Lea no puede volver a dar a luz, Dios se acuerda de Raquel y abre la matriz de Raquel. Raquel, la esposa amada, tuvo que esperar 7 años después de su matrimonio y 14 años después de su compromiso con Jacob para tener su primer hijo. Ella lo llamó José para señalar que Dios había quitado mi afrenta, dice ella, y expresó: añádame, Jehová, otro hijo. Por muy equivocadas que fueran algunas de estas acciones, Dios todavía podía usar estas acciones, aunque no las aprobara, para crear una nueva nación a partir de la simiente de Abraham. Pregunto, amados, ¿de qué manera esta historia revela que los propósitos de Dios se cumplirán en el cielo y en la tierra, a pesar de las debilidades y errores humanos? Dios permita que alineemos nuestra vida con su palabra y lo que Él dice, porque cada vez que lo hacemos las cosas van más rápido y bien de acuerdo a su voluntad. A veces nuestra voluntad es un freno para Dios. Y es como un GPS cuando tomas un lugar equivocado, te lleva a redireccionar, ¿verdad? Buscando o recalculando la ruta. Con Dios van a terminar las cosas bien, pero a veces le damos tanto trabajo por tomar nuestros caminos sin consultarle. Bueno, amado, finalmente Jacob se va. Y en esta historia, Jacob, quien engañó a su padre y a su hermano con el propósito de adquirir la primogenitura y robó la bendición que Isaac tenía la intención de darle a su hijo mayor, adoptó una postura pasiva con Labán. Ahora no se quejó, lo sirvió fielmente. Jacob ahora sabía bien que su suegro lo engañó y, no obstante, lo dejó pasar. Ahora, es difícil entender la pasividad de Jacob, siendo tan pasivo teniendo en cuenta su temperamento. Jacob se podría haber rebelado. Fíjate, son 7 años, luego 14 años, lo engañó 2 veces. O al menos resistirse a Labán a negociar con él. Pero no lo hizo. Simplemente hizo lo que Labán le pidió, por más que todo fuera injusto, porque él sabía que Dios estaba dirigiendo las cosas. Había sido convertido. Sin embargo, en el nacimiento del primer hijo de Raquel, José, Jacob finalmente alcanzó el año 14 de sus servicios a Labán. Y ahora considera dejar a Labán para regresar a la tierra prometida. Pero a Jacob le preocupa proveer para su propia casa. Había sido un rodeo muy largo para Jacob, quien originalmente se había ido de casa para encontrar una esposa. Probablemente no había sido su intención inicial permanecer tanto tiempo lejos de su país. Pero los acontecimientos lo mantuvieron alejado durante años. Pero ahora es el momento de regresar a casa. ¿Y con qué familia tan numerosa? Ahora, con todo esto, amados, ¿por qué Jacob no dejó a Labán antes? Es una gran interrogante, ¿verdad? La sumisión antinatural del patriarca sugiere que quizás haya cambiado, que tal vez entendió la lección de la fe. Es decir, Jacob esperó la señal de Dios para irse. Y recién cuando Dios le habla, Jacob decide trasladarse. Dios se revela a Jacob como el Dios de Betel y le ordena que deje la casa de Labán y regrese a la tierra de su nacimiento con las mismas palabras que Dios usó para llamar a Abraham para que se fuera de su tierra. Ahora, lo que también ayudó a ver que era hora de irse fue la actitud de los hijos de Labán y del mismo Labán. Escucha este comentario. Jacob habría dejado a su astuto pariente mucho antes, si no hubiese temido encontrarse con Esaú. Ahora sintió que estaba en peligro frente a los hijos de Labán, quienes, considerando suya la riqueza de Jacob, podrían tratar de obtenerla por la fuerza. Por lo tanto, él tomó su familia y sus posesiones y se fue, comenzando así otra etapa en la gran saga del pueblo del pacto de Dios. Yo no sé, amados, pero esto es más que una novela, es más que una ciencia ficción, son historias tan reales de cómo han tenido tantos laberintos y cómo Dios, la mano de Dios, ha seguido guiando a pesar de las fallas humanas. Vamos a aplicar algunos aspectos de la lección sobre estos 2 hermanos. Se sugieren 2 mentalidades a través del contraste entre Jacob y Esaú.
vamos a decir, dos psicologías y dos formas de vida que están implícitas en estas dos figuras bíblicas. ¿Por qué la clase de gente representada por Jacob es la que agrada a Dios? Son todos los valores de Esaú: disfrutar la buena comida, deporte, etcétera, la fuerza, el amor de su padre, son menos valiosos que los apreciados por Job, que eran meditación interior, mansedumbre, amor a su madre. Veamos ahora Betel y Babel. Dos formas de acercarte a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Betel, casa de Dios, que implica estar en la casa de Dios, y Babel, que quiere decir puerta de Dios, que implica estar a la puerta de Dios? Una es por las obras, otra es por la fe en Dios, ¿verdad? ¿Dónde sitúas tú nuestra civilización actual y por qué? Vamos a ver qué en cuanto a la religión de Jacob. ¿Cuál es tu motivación al pagar el diezmo? ¿Por qué guardas los mandamientos de Dios? ¿Cómo relacionas tu obediencia a Dios con tu relación con Él? Supongo que pierdes tu trabajo debido a tu fidelidad al mandamiento del sábado. ¿Cómo te las arreglarás para dar el diezmo? Dios eligió a Jacob no porque lo mereciera, sino por su gracia. Y sin embargo, Jacob trabajó duro para tratar de merecer la gracia, lo que en sí es una contradicción. Si se la merecía, entonces no sería gracia, sería pues por obras, lo que es contrario al Evangelio. Recién más tarde Jacob comenzó a comprender el significado de la gracia de Dios y lo que significaba confiar en el Señor, vivir por fe y ser completamente dependiente del Señor. Y eso explica el último accionar de su vida, los últimos rasgos, las últimas historias de su vida. Depender de Dios. La experiencia de Jacob contiene una lección importante para los ambiciosos. No se esfuercen por ascender a expensas de los demás. Puedes tal vez lograrlo, pero no va a llegar muy lejos. Este comentario es fabuloso. Dice lo siguiente: Jacob pensó lograr el derecho a la primogenitura mediante el engaño, pero se chasqueó. Pensó que había perdido todo, su relación con Dios, su hogar y todo lo demás, y allí estaba como un fugitivo frustrado. ¿Pero qué hizo Dios? Lo contempló en su condición desesperada, vio su desengaño y vio que había en él elementos que redundarían para gloria de Dios. Y tan pronto Dios vio su condición, le presentó la escalera mística que representa a Jesucristo. Y aquí está el hombre que había perdido toda relación con su Dios. Y el Dios del cielo lo contempla y consiente en que Cristo salve el abismo abierto por el pecado. Podríamos mirar y decir: anhelo el cielo, pero ¿cómo puedo alcanzarlo? No veo ningún camino. Amados, eso es lo que empezó Jacob. Pero Dios le mostró en visión de esa escalera, y esa escalera conecta la tierra con el cielo, con Jesucristo. Un hombre puede subir por ella, pues la base descansa sobre la tierra y el peldaño superior llega hasta el cielo. Observa el carácter de estas personas: Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú, Labán, Raquel, Lea. En alguno de estos relatos de la historia sagrada, allí están. Observa las mentiras y engaños cometidos. ¿Qué nos enseña esto sobre la naturaleza humana en general y sobre la gracia de Dios? Al leer la historia de Jacob, ¿qué evidencia podemos encontrar de que con el tiempo su carácter fue madurando y creciendo? ¿En qué sentido nosotros como adventistas del séptimo día podríamos estar en peligro de tener la actitud de Esaú hacia su primogenitura? Es decir, ¿cómo podemos asegurarnos de que nunca dejaremos de amar y apreciar toda la luz que Dios nos ha dado? Amados, yo termino con estas palabras, las mismas que terminó la sierva del Señor en el último congreso que estuvo en viva. La Biblia. Yo digo, the book. Les recomiendo el libro. Es la revelación de Dios para nosotros. ¿Cuántos dolores de cabezas, problemas, dificultades nos evitaríamos si siguiésemos lo que Dios dice en su palabra, sin andar dando vueltas o rodeos o dudando?
Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por dar nuestras lecciones bíblicas. Apenas hemos tocado algunos puntos sobresalientes, pero hay tanto más. Queremos que los principios de tu palabra, lo que tú dices, sean grabados en nuestros corazones, para que ello lleve toda nuestra vida, nuestro accionar diario, en la iglesia y fuera de ella, en nuestro hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos, y aún mientras manejamos en las rutas y en las autopistas. Que tu mensaje permee toda nuestra vida. Queremos confiar en ti, no dudar, ni caer en la trampa de hacer cortes de camino para lograr aquello que, sino esperar en ti, porque en tu momento tú te encargarás mejor de las cosas. Ponemos nuestra vida en tus manos, nuestro presente y nuestro futuro. Tal vez hay alguien en este momento pasando por una lucha extrema, tremenda. Tal vez alguien que ha engañado como Jacob, alguien que ha estado trepando, buscando una posición, no sé, tú conoces cada corazón, pero Señor, perdónanos. Llévanos al pie de la cruz, a depender de ti, oh Dios, y a confiar en ti, en tu palabra, y descansar en tu amor. En el nombre de Jesús rogamos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Continuaremos estudiando más acerca del libro de Génesis, estas hermosas historias. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal o en el Internet y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones al pasar esta información. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Ese es el mensaje de este bendito libro. Y las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.